Las otras figuras, los paralelogramos. Los paralelogramos son 4, pero todos ellos se calculan de la misma forma, su perímetro y su área, a pesar de que los vamos a revisar los 4 por separado. Pero el perímetro, suponiendo en el cuadrado. El cuadrado tiene los 4 lados iguales, así que es 4 veces el largo. Si el largo se llama A, 4 veces A. El área es base por altura, y cualquiera de los 4 paralelogramos vamos a decir exactamente lo mismo, base por altura. Aquí no va el dividido por 2, solo base por altura. Por lo tanto, en el cuadrado la base es A, pero la altura también se llama A, y eso nos hace que al colocar A por A es lo mismo que A al cuadrado. Así calculamos el área de un cuadrado. Si pasamos al rectángulo, el rectángulo tiene 2 lados A, 2 lados B. Perímetro entonces 2A más 2B, la suma de los 4 lados. Y el área, base por altura, porque es un paralelogramo. Y en ese caso nos estaría quedando A por B. A por B, base, altura para el rectángulo. Cuando revisamos en el caso del rombo, el rombo tiene los 4 lados iguales, por lo tanto el perímetro es 4 veces A. La suma de 4 veces el mismo largo, todos iguales. Y para calcular el área se calcula la base por la altura que cae perpendicular a la base. La altura es la distancia entre un lado paralelo y el otro lado paralelo. Esa distancia se llama altura, multiplicamos la base por la distancia entre sus dos paralelas y eso me da el área del rombo. Más adelante vamos a ver que el rombo tiene otra forma de poder calcular también su área. Y sigamos con el cuarto de los paralelogramos, el romboide. El romboide, como era similar al rectángulo, pero inclinado, los 4 lados tiene 2 que se llaman A y 2 que se llaman B. Entonces el perímetro equivale a lo mismo que el rectángulo, 2 veces A más 2 veces B. Tiene la misma forma, digamos, de poder calcular su perímetro. Y el área se calcula la base por la altura correspondiente. Si la base es B, yo calculo la distancia entre los dos lados B. Esa distancia se llama altura. Entonces, base B por H sub B, o H altura que cae al lado B. Si A, el lado A, con el otro lado A, ese pasa a ser la base, entonces multiplico la base por la distancia que existe con el otro lado A, altura sub A. Base con la altura que corresponde, estaríamos calculando el área entonces del romboide. Y como había mencionado, dije el rombo tiene otra forma de calcular su área. Una cosa particular, el rombo en particular se calcula si es que conozco, por ejemplo, el largo de sus diagonales. Recuerden que el rombo es el cuadrado inclinado y eso hace que las diagonales una sea mucho más larga que la otra. Supongamos que las llamamos diagonal 1, diagonal 2. Multiplicamos diagonal 1 por diagonal 2, dividido 2 y me da el área de ese rombo. Si conozco entonces las medidas, aprovechamos esa forma de poder calcular el área. Y si no, como lo había mencionado antes. Los trapecios. Ahora los trapecios eran las figuras de 4 lados que tenían solo 2 pares de lados paralelos. Supongamos que llamamos a un lado A y al otro lado, el otro paralelo, el lado B. El área se calcula sumando las 4 medidas. Pueden ser iguales, pueden ser distintas, así que supongamos en forma general A más B más C más D, damos toda la vuelta y eso me da el perímetro. Pero ¿por qué digo en el área y mencioné el lado A y lado B? Las bases que son paralelas, se saca la semisuma. ¿Qué es semisuma? Sumo el largo del lado A más el largo del lado B, que es un poquito más largo, ellas son paralelas pero no de igual medida, sumamos esas dos medidas dividido por 2. A eso se le llama la semisuma. Esa semisuma multiplicada por la distancia, por la altura, me da el área entonces de un trapecio. Y esa misma forma es para cualquier tipo de trapecio. O sea, el perímetro es la suma de los 4 lados en cualquier trapecio y el área es la misma forma en cualquier trapecio. No tiene diferencia en si es isósceles, si es escaleno, si es rectángulo. Todos se calculan de la misma manera. Semisuma de los lados paralelos multiplicado por la distancia entre los lados paralelos o que también llamamos altura h. Y finalmente, otra de las figuras que está dentro de los cuadriláteros, habíamos hablado de los trapezoides. 2 tipos de trapezoides, el deltoide y el asimétrico. Estas figuras son un poco más complejas de calcular sus áreas.
pero partamos por el perímetro. El deltoide, aquella figura que es simétrica, tiene dos lados que se llaman A y otros dos que se llaman B. Por lo tanto, el perímetro es lo mismo que calcular el perímetro del rectángulo o del romboide, 2 veces A más 2 veces B. Ahí obtengo entonces el contorno del deltoide. Si queremos calcular el área, no hay una forma. Por lo tanto, aquí hay que subdividirlo. Una manera es que colocando la diagonal, la más larga, se genera un triángulo arriba que es idéntico al que está abajo. Entonces, como ya sabemos calcular área de triángulo, calculamos el triángulo de arriba, su área, y la multiplicamos por 2. Ahora, si esa misma figura, el mismo deltoide, dividimos ahora por la otra diagonal, la que es más corta, también se me generan dos triángulos isósceles, uno más chiquito que el otro es más largo. En ese caso, volvemos a aplicar la fórmula de área de triángulo. Calculamos esos dos triángulos, los dos isósceles, de distinta medida y sumamos las áreas. Un área va a ser más pequeña que la otra, pero la suma de las áreas suma en total la superficie del deltoide. No tiene una forma general, sino que nos volvemos a recordar cómo se calculaba el área de triángulos. Y finalmente, en el caso del asimétrico, ese es bastante más complejo. El perímetro es la suma de los contornos. Los cuatro lados miden todos distintos, así que hay que sumar A más B más C más D. Pero cuando queremos calcular el área, vamos a tener que subdividir también en triángulos, ya sea 2 o los 4 triángulos que se puedan formar. La cosa es que hay que calcular áreas de triángulos por separados, cualquier subdivisión que uno pueda hacer de figura conocida, y la suma de esas áreas tendrá que completar entonces el área de esta figura asimétrica. No tiene una fórmula, entonces hay que hacer las subdivisiones que sea conveniente, donde yo conozca los datos y que pueda rellenar y lograr completar la superficie completa.